Estamos empezando el estudio de nuestra lección y esta semana el título es la educación artística y científica. Y como venimos estudiando, la educación es una de las principales herramientas, si no la más importante, del gran conflicto entre el bien y el mal. Y empezó siendo así desde el Edén, cuando Dios le mostró al hombre que había dos fuentes de conocimiento de las cuales él, qué conocimiento iba a tener. El árbol, que era la vida, donde iba a obtener la ciencia de la vida, que era un símbolo, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, donde iba a obtener otro conocimiento, iba a conocer lo que era el mal. Entonces, y tenía que elegir quién iba a ser su maestro, si Jehová, nuestro Dios, iba a ser su maestro o la serpiente. Por eso el resultado de la educación que recibimos se ve reflejado en el tesoro, en la ciencia, en el conocimiento que llegamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es algo que atesoramos durante toda la vida. Y como consecuencia de ese tesoro, del que sacamos cosas buenas o cosas malas, terminamos siendo hombres buenos u hombres malos. Como Jesús lo dijo en Mateo 12:35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. O sea, lo que determina si somos buenos o malos depende de lo que atesoramos en el corazón. No depende de nuestros genes. Depende del tesoro del corazón. Esto es lo que enseñaba Jesús. Y justamente ese es el tema. ¿Qué ciencia nos puede enseñar el padre maldad o un hombre malo? Porque ¿quiénes son los maestros en este mundo? ¿Qué conocimiento nos puede dar? Lo único que nos puede enseñar es parte de lo que tiene atesorado en su mente y en su corazón. Solo nos puede dar parte de su conocimiento, de su tesoro. Y por supuesto, Satanás quería darnos ese conocimiento. Y ese es el conocimiento que él creó, porque él fue el primer ser malo. Como Dios lo reveló en Ezequiel 28, del 12 al 16. O sea, ahí nos dice, llamándole a Satanás el rey de Tiro, porque su hijo sería el príncipe de Tiro. Y le dice, así a ti el rey de Tiro, le dice Jehová a Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. No se está refiriendo a un hombre, porque después de que cayó Adán y Eva, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno es perfecto. Pero acá está hablando de Lucifer y le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, el tesoro de tu corazón era perfecto y físicamente eras hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, o sea, está hablando del paraíso que está en el cielo, no está hablando del Edén de la tierra, porque esto ocurrió antes que Dios creara la tierra. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Porque está hablando de un hijo de él que él creó. Tú, querubín grande, protector, que estaba al lado de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y ese es el misterio de la piedad. Lucifer creó la maldad, en el corazón de él la creó, con sus pensamientos. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, creó la maldad y después se llenó de iniquidad. Corrompió el tesoro de su corazón y lo llenó de maldad. Y ese fue el tesoro del corazón de él. Y de ahí sacó el pecado y pecó. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Y cuál fue el pecado de Lucifer? Quiso ser como Dios, quiso ensalzarse sobre sus hermanos y quiso que sus hermanos lo adoren. Lo mismo que haría su hijo, el hombre de pecado. La maldad, la iniquidad que llena la mente, su mente y su corazón, es la ciencia que Satanás le dio a Adán y Eva. Es el conocimiento que corrompió el tesoro de la mente, el corazón del hombre y lo transformó en un hombre malo, que cada vez se parece más al padre de la maldad y menos a Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo con Adán y Eva? Dios no lo explicó,
pero le permitió, sabemos que Adán le permitió a Satanás entrar en su mente. Y de golpe, Satanás pudo escribir algo que no estaba ahí. Y eso es lo que pasa cuando los hombres van a meditar y se conectan con ese Dios, con el Dios de Babilonia. Entonces, su mente se corrompió. Por esa causa, todas las ciencias que enseñan los hombres están contaminadas por el mal tesoro de sus corazones, ya sea el arte, porque el arte es uno de los más contaminados. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el arte antiguo y todo lo demás, ¿qué ve ahí? Todas las desviaciones morales de los hombres y a los ídolos a los que adoraban, porque todas las imágenes se refieren a ídolos o a la vida corrupta de los hombres, ya sea el arte, ya sea la ciencia o la teología. Y fíjense, son tres ramas importantes que antes estaban unidas, pero esta última es la peor, porque es la falsa educación cristiana de la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, siendo esta última justamente la más contaminada con la mentira, porque Roma echó por tierra la verdad para poner la mentira, y esa mentira la enseña por medio de la teología, para que todos los hombres adoraran al dragón, se convirtieran en sus hijos y recibieran su marca en sus frentes y en sus manos. Entonces, esto es uno de los temas claves que tenemos que entender. Como dice el Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque esta bestia subió del mar a la tierra, para hacer que el pueblo de Dios adorara al dragón. Y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Cuándo? Después de unirse en puntos comunes de doctrina con Roma. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y eso es lo que pasa en la última generación, y es lo que vemos, y sabemos cómo va a terminar esto. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, ¿qué teología enseñan Roma y el falso profeta? A adorar a un ídolo, a la imagen en la que adora a la bestia. Y como Jesús lo anunció, y después se lo mostró Dios a Elena después, adoran a Satanás llamándolo Dios y Cristo. Ese es el tema. Y la teología de Roma está orientada a eso, a que todos los hombres adoremos a Satanás. Y por supuesto, justamente, sus siervos, los lobos vestidos de ovejas, la misión que tienen es lograr que todo el mundo adore a Satanás, para preparar el camino a Satanás. Por eso, y nosotros sabemos claramente, el único que nos puede enseñar lo bueno es Dios, es Jehová. Y Él quiere replicar el buen tesoro de su propia mente y de su corazón en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quiere restaurarnos al estado original con el que nos creó. Quiere crearnos de nuevo, así lo llama Él, a su imagen y semejanza, para que realmente seamos sus hijos. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Como leemos en Marcos 18, Jesús le dijo al que los llamaba maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hay uno solo que es bueno. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? Tiene que grabar su tesoro en nuestra mente y en nuestro corazón para que lleguemos a ser buenos. Como Él lo prometió en Jeremías 31, 33 al 34. Eso es lo que Dios prometió hacer. ¿Qué prometió? Dar su ley en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para nosotros seamos su pueblo y todos los conozcamos. O sea, ¿quién conoce a Jehová? El que conoce lo que Dios tiene en la mente y el corazón. Cuando Dios escribe su ley en la mente y el corazón de sus hijos. Ese es el pueblo que conoce a su Dios. Esa es la promesa de Dios. Ahora, y esa es la educación que recibió Jesús. Porque ¿qué tenía Jesús en la mente y el corazón? Lo que Dios prometió escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo llegó eso a la mente de Jesús? Porque fue educado por Dios. Por eso la educación prometida en el nuevo pacto es la educación que recibió Jesús, como Dios lo llama, el primogénito entre muchos hermanos. El primero que venció al pecado en la carne y llegó a reflejar la gloria de Dios, justamente ¿en qué carne? En la nuestra. Y esa
era la educación que estaban recibiendo todos los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, a Jehová, porque como Jesús habían nacido de Dios y eran enseñados por Dios. Y estas son las profecías que citan los autores del Nuevo Testamento referidas a Jesús. Empecemos, por ejemplo, Salmos 40, 6 al 8. Ahí Dios dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada. Esto supuestamente lo dice el Mesías, porque es una profecía de lo que diría el Mesías. O sea, a Dios no le agradaba el sacrificio y la ofrenda, porque los sacrificios y la ofrenda eran para el perdón. Él quería misericordia, quería hijos que reflejaran su carácter y no necesitaran del perdón de sus pecados. Por eso la profecía y el salmista: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, porque estas son las palabras del Mesías. ¿Qué significa esto? El Mesías entendería que sacrificio y ofrenda no es lo que le agrada a Dios, porque Dios le abriría los oídos. Has abierto mis oídos. Y entendió el Mesías, justamente: holocausto y expiación no has demandado, porque Dios no quiere eso. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque Dios quiere que hagamos su voluntad. Ahora, ¿por qué le agradaría esto al Mesías? ¿Por qué? Porque la ley de Dios, como dice la profecía, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, y eso pasaría con sus hermanos. Entonces, cuando nosotros tuviéramos escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, llegaríamos a ser como Jesús y a reflejar el carácter de Dios. Y seríamos hombres buenos, que tendríamos un buen tesoro del corazón. Pero la única forma de que eso pase es que Dios haga lo que Él prometió hacer. Y ese es un milagro, porque no es algo natural. Y en Hebreos 10, del 5 al 7, el autor de Hebreos cita justamente la profecía, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran por el pecado del pueblo. Ahora, Dios no quería un pueblo pecador. Lo quería salvar, lo quería redimir, por eso perdona sus pecados. Pero Él no buscaba sacrificios, ofrendas como los dioses paganos. Lo que Él quería era un pueblo al que pudiera limpiar de sus pecados. Entonces dije, porque esto es puesto en la boca del Mesías: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y qué más está escrito en el libro? El rollo del libro. Por ejemplo, Isaías 50, del 4 al 7. Ahí, este es el testimonio anticipado del Mesías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ahora, interesante habrá sido ver qué pensó Jesús cuando leyó esto, porque él entendió y no se volvió atrás. Dice: di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, ¿por qué Jesús pudo vencer? Por el tesoro que tenía en el corazón. ¿Y por qué llegó a tener ese tesoro en el corazón? Por la fe en la promesa de Dios. La misma fe que tenemos que tener nosotros. Y fíjense el testimonio de Juan: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado con el amor de Dios, porque el amor de Dios está en mi corazón. Ese es el testimonio de Jesús. Permaneced, dice, en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús, que era un árbol bueno. ¿Por qué? Porque tenía un buen tesoro en el corazón. Y les mandó a sus discípulos que fueran árboles buenos. Pero si no había ninguno bueno, como él mismo dijo, solo hay uno bueno. A ver, ¿cómo llegarían a ser árboles buenos? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Ahora, pero para eso el amor de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús nos pide, que tengamos fe y le pidamos a Dios para que Él cumpla su promesa y podamos ser sus testigos.
Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, el verdadero evangelio se predica por testimonio del que lo está viviendo y que realmente tiene el amor de Dios en el corazón. O sea, el verdadero evangelio tiene que ser predicado por árboles buenos, por hombres que están siendo transformados a imagen de Jesús. Y por eso Juan es muy claro en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 16, y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, ¿cuándo empezó a haber hijos de Dios? Cuando los discípulos empezaron a nacer de Dios y los miembros de la iglesia primitiva empezaron a nacer de Dios. Y ahí se manifestaron. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? ¿Y cómo se manifiestan los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque si es hijo de Dios y Dios derrama su amor en el corazón de él, tiene que amar. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era qué cosa, hijo del maligno, y mató a su hermano, porque tenía el mismo conocimiento que Satanás, había llegado a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si los hijos del príncipe de este mundo, ¿no? Por eso cuando se habla del mundo, está hablando de los hijos del príncipe de este mundo, os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Dice, en que amamos a los hermanos. Esa es la diferencia. Ahora, ese testimonio tiene que volver a existir. Tiene que ser el testimonio del remanente de la iglesia, justamente, de los sellados del pueblo de Dios. Y sigue diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte, todavía no nació de Dios, no recibió nueva vida. En todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocimos el amor? Dice, por el testimonio de Jesús. Ahora, ¿cómo van a conocer los otros lo que es el amor? Por nuestro testimonio, dice. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que ama está dispuesto a poner su vida. Porque sabe que si muere va a resucitar, no hay problema. Pero va a salvar a un hermano y no se va a volver atrás, porque lo más importante es la salvación de sus hermanos. Y por supuesto, esta obra solo puede hacerla Dios. Solo puede hacerla Jehová, nuestro Padre. No la pueden hacer los hijos de Dios. No la puede hacer Jesús. Jesucristo hombre no la puede hacer. El primogénito entre muchos hermanos no la puede hacer. Ni pueden hacerla sus hermanos. No podemos hacerla nosotros. Como Jesús y como los miembros de la iglesia primitiva. Nuestra tarea es otra. Nuestra obra consiste en ejercer el ministerio de la reconciliación, predicando el evangelio del reino de Dios, anunciándoles a nuestros hermanos cuáles son las promesas de Dios, cuál es el evangelio eterno, cuál es la esperanza a la que somos llamados, iluminando la tierra al mismo tiempo con la gloria que se va a empezar a ver en nosotros, la gloria que se veía en los miembros de la iglesia primitiva, en Jesús, y se tiene que ver en nosotros, para que todo aquel que crea a Dios y al evangelio pueda lavar sus ropas, se les haga en el cordero, pueda entrar por las puertas de la ciudad de Dios, por la puerta estrecha al reino de Dios, y pueda comer del árbol de la vida, y pueda beber del agua de la vida gratuitamente. A ver, ¿dónde está ese árbol de la vida? Como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis, está acá. Porque el que es árbol bueno es porque comió del fruto del árbol de la vida. Y el que tiene vida eterna es porque bebió del agua de la vida. Entonces, como Pablo dice claramente en 2 Corintios 5, 17 al 21, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Ahora, cuando nosotros podamos dar el mismo testimonio, vamos a estar preparados para predicar el Evangelio del Reino por testimonio a todo el mundo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de Jesús, o sea, la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda transformar árboles malos en árboles buenos, para que puedan tener vida y vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Por eso al que no conoció pecado, al Cordero sin mancha, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la promesa se va a cumplir. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Porque va a estar llena de hombres malos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Y esa promesa se va a cumplir, como dice la profecía de Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre. El original dice el nombre de su Padre escrito en la frente, porque ya como Jesús tenía el nombre de Dios escrito en la frente, ya tenían el carácter de Dios, ya tenían la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Y por eso la profecía anuncia, Dios anuncia, aquí está. Ahora Dios puede mostrarle al mundo el testimonio justamente vivo del Evangelio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y por eso, como dice Daniel 12:3 y 4, los entendidos resplandecerán en ese tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber árboles buenos. Y un árbol bueno en medio de árboles malos resplandece. Se ve claramente la diferencia. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la eternidad. A perpetua eternidad. Y este es el fruto. Y como dice la profecía, muchos van a correr de Babilonia a Jerusalén, porque van a entender el Evangelio, por obra de los entendidos que van a resplandecer y enseñar la justicia a esa multitud que va a salir de Babilonia, y muchos van a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Ahora, por eso el llamado final es este: bienaventurados los que lavan sus ropas. Estas son las bienaventuranzas, la bendición de Dios a los que, no importa lo que sean, como dice el versículo siguiente, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye también únase a esa obra. ¿Quiere ser un árbol bueno? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Tiene que unirse a esa obra y tiene que recorrer el camino angosto. Y diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y por eso muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados también en el tiempo de angustia, y ellos van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Esa es la promesa de Dios. Pero como anuncia la profecía, los adventistas del séptimo día solo podríamos realizar esa obra y preparar el camino a la segunda venida de Jesús si previamente hubiéramos completado la obra de la reforma, hubiéramos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y hubiéramos sido enseñados por Dios, por Jehová, hasta que los lugares asolados hubieran sido reedificados. Ese es el tema. Entonces, pero el ángel de la Odisea no está en la condición que Dios desea que esté. Y por eso hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Por eso el ángel de la Odisea tiene que ser educado nuevamente, porque fue educado de un modo determinado para engañarlo, para que se crea rico y que no vea que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si está desnudo es porque no tiene el manto de la justicia de Cristo. Y ese es el problema, porque el ángel de la Odisea fue engañado. Ahora, pero vamos a lo que dice nuestra lección, el arte de la Gran Babilonia, porque nosotros estamos en medio de la Gran Babilonia y todo el arte es arte babilónico. Por eso tenemos que abrir bien los ojos. Como lo indica el versículo de memoria, la creación muestra la gloria de Dios, el arte y la ciencia de Dios, mostrando la creatividad de Dios, la belleza artística de su creación y su sabiduría, inteligencia y poder, los necesarios para idear, planificar y crear nuestro universo junto a las leyes físicas que lo rigen, porque la creación de Dios es maravillosa. Como dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo dotó de capacidades creativas, artísticas, morales e intelectuales similares a las suyas, de modo que el hombre pudiera observar, estudiar, entender, disfrutar y gozarse en las cosas que Dios había creado para él. Y como leemos en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, todo era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero ¿qué pasaba ahí? Lo que Dios creó era bueno, todo era bueno. Pero había un árbol malo que quería corromper a los árboles buenos y que tenía otro tesoro en su mente y su corazón. El conocimiento que proviene de Dios en ese tiempo no era la única ciencia, el único conocimiento que existía. En el tiempo de la creación ya había sido creada la ciencia del bien y del mal. Y al corromperse la mente del hombre con el conocimiento de la maldad, la ciencia que Satanás había creado en su mente, todas sus capacidades se empezaron a pervertir y el hombre las empezó a usar de un modo diferente al que Dios les había dado, ¿no? De modo que todos sus pensamientos llegaron a ser de continuo al mal. Y ahí se vio el fruto de la obra de Satanás. Y ahí se vio justamente claramente a los hijos del diablo. Leemos Génesis 6:5 y el 11 y 12. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. O sea, primero la mente de Lucifer se corrompió y después se corrompió la mente de todos los hombres. Y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, el tesoro de su corazón había crecido y era mucho, pero era malo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿En qué estaban enfocados? En hacer el mal solamente. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Porque ese es el fruto de la maldad. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y rápidamente lo que sembró Satanás dio fruto. Y Dios tuvo que destruir eso. Y vino el diluvio. ¿Y quiénes se salvaron? Por 120 años Noé profetizó lo que iba a pasar, lo que Dios iba a hacer. ¿Y quiénes se salvaron? Poca gente. ¿Cuántos? Los hijos de Noé y sus esposas, y Noé y su esposa. ¿Cuántos eran? 8. 8 personas se salvaron. ¿Qué? 7, 8 creo. 8 parejas. Noé y sus esposas y sus 3 hijos y sus esposas. El tema es que los antediluvianos, fíjense, tenían mayores capacidades intelectuales que nosotros y vivían más tiempo para desarrollarlas. Y desarrollaron ampliamente su conocimiento de la ciencia, pero junto a ese conocimiento se desarrolló la violencia y la maldad, de modo que Dios tuvo que arraerlos de la tierra, porque los vicios de ellos, piensen ahora que ya ahora a los chicos se los corrompe chiquitos con los medios que hay electrónicos. Pero con la filosofía, seguro, en las escuelas, en todos lados, toda la educación que vemos, digamos, está preparada y dirigida por el príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué pasó después del...? ¿Sí? Los dibujitos, la televisión. Todo está preparado, todo eso es a nivel mundial. Está preparado para corromper al hombre, ¿no? Para que todos reflejen la imagen del príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué pasó después del diluvio? Satanás y sus ángeles siguieron trabajando para corromper al hombre y llevaron a Nimrod, el nieto de Noé. Fíjense ya, el nieto de Noé, porque en el arca ¿quiénes se salvaron? Noé y sus hijos. Y ahora viene el nieto. ¿Y qué pasa con el nieto? Que nació después del diluvio. Y Satanás lo corrompió. ¿Y qué hizo Nimrod? Satanás lo llevó a crear las primeras ciudades. O sea, en vez de que la gente viviera en el campo y lo que tenía en ese tiempo, empezó a crear ciudades en forma inmediata, porque esa era la mente del príncipe de este mundo. Y creó la primera religión pagana. Y creó el primer templo pagano, la Torre de Babel, que luego fue replicada en todo el mundo en los templos paganos
por los dispersos en Babel. Y creó el primer estado, ese era el objetivo, crear el primer estado para usar su poder, el poder del estado, del mismo modo en el que lo harían las bestias que Satanás levantaría, los reinos representados por las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón. Por eso los masones dicen que Nimrod fue el primer constructor. Y ellos quieren crear un nuevo orden mundial para cumplir el sueño de Nimrod. ¿Y qué buscó Nimrod? Él buscaba sentarse sobre ese monte que crearía como el primer rey y el primer sumo pontífice pagano, el representante de, él decía, de Dios, pero era de Baal, del dragón en la tierra, porque el que lo guiaba era Satanás. Y como leemos el relato de Génesis 11, 1 al 9, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Fíjense, cuando uno va a ese lugar y cuando uno estudia lo que encontraron los arqueólogos, ellos encontraron que los sigurats de la Mesopotamia estaban hechos así. O sea, el núcleo está hecho con ladrillo cocido con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Pero esa torre era un templo, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. ¿Y qué significa hagámonos un nombre? ¿A quién vamos a invocar? Definamos el nombre de cuál va a ser nuestro Dios, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, ¿quién dijo? Jehová. ¿Y con quiénes habló? Con otras personas. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Si uno lee el relato, va a ver que eran los ángeles que estaban con él, que confundieron las lenguas de los hombres. Ahora pues, dice Jehová, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahora, ¿pero qué pasó cuando se fueron a todos lados? En vez de edificarla ahí, ¿dónde la edificaron? A los lugares donde fueron, y empezaron a replicar el modelo del templo que Nimrod había ideado. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los aportó sobre la faz de toda la tierra. Por eso cuando vemos los templos, empezando por los de la Mesopotamia, que son los sigurat, por ejemplo, este es el sigurat de Ur, de los caldeos, el lugar donde salió Abraham. Entonces, ese es el estado en el que está actualmente, o sea, queda la base de la pirámide. Pero era una pirámide aterrazada con terrazas donde arriba de todo estaba el templo, la capilla central o el templo, y el lugar donde el cielo se unía con la tierra, según ellos. Porque las pirámides que terminan en punta, cuando uno las ve de lejos, da la impresión que llega hasta el cielo, y por eso decían que en ese lugar el sumo pontífice Nimrod en ese tiempo se iba a encontrar con Dios, con su Dios. Y ese es el modelo de templos que podemos observar en todos lados, en África, en los países orientales, en la India, en todos lados está el mismo modelo, y no es casualidad. Y también los encontramos en América. En México. En México, por ejemplo, acá tenemos justamente la pirámide del Sol, porque todos adoran a Baal. En la cúspide de las pirámides aterrazadas se adora a Baal, y es lo mismo tipo de pirámide que hizo Nimrod, que hay en la Mesopotamia. Es la pirámide de la luna, la pirámide de Kukulcán, la serpiente emplumada, porque adoran a Satanás directamente. Adoran a la serpiente emplumada. ¿Cómo sabían los mayas que en el Edén la serpiente tenía plumas y volaba? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué adoran a la serpiente emplumada? Porque están adorando a Satanás. Y este es un testimonio muy claro de la veracidad del relato del Génesis, o sea, del diluvio y la dispersión de los impíos en Babel.
porque exactamente adoran lo mismo, adoran al sol, a Baal, al dios de Nimrod, y también edifican el mismo tipo de templos. Y también podemos observar que las imágenes artísticas de sus ídolos son similares a las de la primera Trinidad creada en Babel, dado que todos los paganos adoran a las imágenes del sol, la luna y las estrellas, como lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo de sus diferentes apostasías, como podemos ver en el relato de el tiempo de la Reforma de Josías y actualmente, como lo hace actualmente la Iglesia Universal o Católica de Roma, porque sin pudor adoran a las imágenes de los paganos. Fíjense lo que dice 2 Crónicas 34 del 1 al 5. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, 8 más 8 ya tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, porque Israel estaba apartado, y no solamente Israel, sino también Judá, y estaban adorando ídolos. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea, a los 12 años del reinado, más 8, a los 20 años, cuando se dio cuenta de que lo que había en medio de Israel era idolatría. Y ahí viene la reforma de Josías, que es un tipo de la obra que hay que hacer en este tiempo en nuestra iglesia. Ahora, pero fíjense, y comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. ¿Qué había en medio de Israel? Altares a los Baales e imágenes del sol, ante las cuales se postraba el pueblo judío, que estaban puestas encima de sus altares. Fíjense, lo mismo que hace Roma. Miren la línea de abajo. Constantino se le apareció el sol, después Roma introdujo la adoración al sol, llamándolo Cristo. ¿Y qué tienen en sus altares? Imágenes del sol, de Baal. Y el Papa que tiene en la mano, una imagen del sol. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima, porque la de Roma es la misma religión. Por eso Dios la llama Jezabel. Despedació también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio, porque como Roma, ellos enterraban a los sacerdotes al lado de sus altares. Y como Roma, por ejemplo, los papas los entierran en la capilla de San Pedro, debajo del altar principal. Y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Ahora, ese paganismo es el que justamente guiaba a el arte en ese tiempo, porque Roma, durante más de 1000 años, o sea, casi desde la apostasía hasta ahora, el arte estuvo dominado por Roma, por la idolatría de Roma, y todos los cuadros que encontramos en todos los museos se refieren a los ídolos de Roma y a las imágenes de Roma y las estatuas de Roma. Y justamente por eso Dios le mostró a Elena lo que pasó en el tiempo de la apostasía. Esta es la visión del gran conflicto, donde ella vio justamente a los idólatras paganos que llevaban la bandera negra sobre la cual se veían las figuras del sol, la luna y las estrellas. Y esta compañía perseguía a la iglesia primitiva, que elevaba una bandera en blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. ¿Y qué pasó en el tiempo de la apostasía? Los apóstatas arriaron la bandera de la iglesia primitiva y se unieron con los paganos bajo la bandera negra, adorando a los dioses de Roma, de la bestia romana, para perseguir a los que llevaban la blanca. Y ahí empezaron a asesinar al pueblo de Dios. Y por eso, justamente, como Dios lo mostró a Elena, vemos ahí que el Papa, ¿a quién adora? A Baal directamente. ¿Y cómo lo llama? Dios y Cristo. Eso para un católico, ¿quién es? Es Cristo. Es por esa causa que el arte religioso está contaminado por el paganismo, dado que casi por 2000 años, los más famosos artistas trabajaron para la Iglesia Universal o Católica de Roma, para Jezabel,
creando las imágenes de sus ídolos cristianos, las imágenes filosóficas y artísticas ante las cuales ella hace que el pueblo de Dios se postre. Y el arte no religioso, como en el tiempo previo al diluvio, y como el tiempo de Grecia o de Roma, está contaminado con los pensamientos corruptos de los hombres. Porque ese arte lo que lleva adelante es la agenda, que en este tiempo es la agenda de qué? Que conocemos como LGT no sé cuánto, porque lo que quieren es que el mundo sea como Sodoma y Gomorra. Y el arte lleva a eso. Todo el arte tira para ese lado, porque hay una agenda detrás de eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el arte y lo que los artistas transmiten. Ahora, ¿qué podemos decir la ciencia? ¿A qué llamamos ciencia? Y llamamos ciencia al conocimiento obtenido por el hombre por medio de la observación y el razonamiento. Y aquí en la página significados.com están las definiciones justamente sobre cuál es el significado del término ciencia. Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación, el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. O sea, es lo que uno aprende observando. No es lo que uno crea, es lo que aprende observando cosas que existen y trata de entender cómo funcionan. Por eso está la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, para entender cómo funciona la naturaleza, cuáles son las leyes que Dios creó en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y sigue siendo el objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Entonces, una ciencia, ¿qué hace? Trata de comprender algo que existe y que puede observar. De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. Entonces, si uno entiende las leyes que rigen, por ejemplo, el clima, puede predecir qué puede pasar. Entonces, ese es el objetivo de estudiar la naturaleza. La ciencia produce conocimiento científico. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico, es decir, a través de la observación y el análisis sistemático, que por supuesto se tiene que poder repetir. En consecuencia, el conocimiento científico ofrece conclusiones razonadas y válidas que pueden ser probadas, porque si algo no puede ser probado, no podemos decir que es una realidad. Lo único que se puede dar como válido es lo que puede ser probado y repetido. Ese es el método científico. Y no es algo malo, porque simplemente, como se lo está definiendo, es estudiar y comprender la creación de Dios. Es lo que tenía que hacer Adán y Eva. Eso es lo que Dios dejó para que nosotros comprendamos y lo conozcamos a Él, mediante el estudio de la creación. Ahora, pero por supuesto, todo eso también está corrupto por las mentes de los hombres. En el tiempo de la cultura griega, el estudio de las ciencias naturales estaba mezclado con el estudio de la filosofía humana, por medio de la que los hombres creaban conceptos y dogmas sobre asuntos que no podían llegar a conocer. O sea, su método no era muy científico, era relato, como nosotros conocemos ahora, porque eran dogmas. Y lo que ellos, digamos, describían, en muchos casos era imaginario, ya que no los podía observar ni probar, porque empezaron a definir dogmas de los dioses que existían en el Olimpo, etcétera, etcétera, y sobre eso empezaron a crear. De ese modo se crearon los dogmas que fueron aceptados como verdades y sobre los que los filósofos, como Platón, construían sus razonamientos y modelaban a las imágenes de sus dioses. Si separamos a la filosofía especulativa, a esta filosofía de los griegos, de las otras ciencias, entre las que se encuentran las ciencias exactas, o sea, el estudio de la naturaleza, vamos a ver que las ciencias como la biología, la física, las matemáticas, etcétera, lo que hacen es estudiar la creación de Dios y las leyes que las rigen. Y podemos ver que ese estudio y sus descubrimientos le han permitido al hombre desarrollar una tecnología avanzada y mejorar su calidad de vida. Ese es el tema. Entonces, no es mala la ciencia, porque justamente Dios nos dejó la naturaleza para que la estudiemos. Ahora bien,
cuando la ciencia se enfoca en estudiar los orígenes del hombre y del universo, la ciencia está muy limitada, porque solo puede observar lo que se puede ver. Pero no puede, un hombre no puede estar en el momento de la creación para observar cómo Dios creó todo. Simplemente tratan de encontrar rastros de la creación, de lo que pasó en ese tiempo. Y lo que quedaron, justamente son los restos que quedaron registrados del momento de la creación y del diluvio, es lo que observa el hombre. Y en función de estas observaciones, establece hipótesis de lo que pudo haber sucedido, hipótesis que no puede probar ni comprobar. Por ejemplo, el supuesto Big Bang. Pero justamente por eso siguen siendo teorías, no son leyes, porque simplemente hay cosas que son teorías. Y una teoría es una teoría hasta que se demuestra que es falsa y se descarta. Simplemente es una teoría. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la ciencia? Y es muy importante esto. Ahora, y vamos a preguntarnos algo. ¿Está bien separar a la ciencia de la religión? Porque en nuestra lección se habla de que el problema de la ciencia es que está separada de la religión. Y cuidado, ¿está bien separar a la ciencia de la religión? Y la respuesta, por lo menos lo que yo creo, es que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y veamos la razón. Del mismo modo en el que, para que exista libertad religiosa, es necesario separar a la Iglesia del Estado. Para que el estudio científico se desarrolle libremente y no ocurra con los científicos lo que le sucedió a Galileo Galilei, cuando la Iglesia de Roma quiso defender e imponer sus dogmas, justamente porque el estudio de lo que ocurría en el mundo natural, y Galileo se dio cuenta que la Tierra se movía, pero Roma, ¿qué decía? No, es el centro del universo. Entonces, ¿por qué? Es una posición dogmática. Entonces, para impedir eso, es importante también separar a la Iglesia de la ciencia. La religión y la ciencia tienen que estar separadas. Si no, ¿a cuál de todas las religiones que existen se debe sujetar la ciencia? ¿Al hinduismo? ¿Al budismo? ¿A qué religión? ¿A la de la mayoría? Y la respuesta clara es no, de ninguna manera. Los verdaderos cristianos nunca deberían estar en contra de la libertad religiosa, ni en contra de la libertad de pensamiento y de conciencia. O sea, la ciencia no es contraria a la religión. Simplemente lo que hacen los lobos es mezclar todo, porque en la historia Roma quiso imponer su pensamiento dogmático sobre los científicos. Ahora, pero el pueblo de Dios no tiene que hacer eso, no tiene que meterse en eso. Simplemente tiene que oír. Y si hay una prueba determinada sobre algo y se puede repetir, igual es una realidad, porque nuestro culto y nuestras creencias tienen que ser racionales. Ahora, ¿en qué se basa nuestra fe? No se basa en que la ciencia pueda probar el relato de la creación, porque no puede hacerlo. Nuestra fe se basa en otras cosas. O sea, nosotros tenemos la palabra profética más segura y podemos ver cómo lo que Dios anunció se cumplió, porque Dios anunció todo lo que pasaría con su pueblo y podemos ver lo que está pasando y cuáles son las señales de los tiempos. Podemos ver, por ejemplo, la profecía de Daniel 2, cómo se cumplió, cómo se está cumpliendo todas las profecías de la Biblia. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, pero la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que Dios anunció y todavía no se cumple. Por ejemplo, un adventista tiene que tener fe en que va a haber 144.000 sellados en el pueblo de Dios, que van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo sabemos qué esperar? Por la palabra de Dios, como dice Pablo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la Biblia no tenía por objetivo explicar científicamente todo lo que pasó y cómo fue creado todo. Simplemente, lo importante, las cosas reveladas, como dice Dios, son las que necesitamos para nuestra salvación. Ahora, ¿qué pasa con la teología? Porque la teología y la ciencia en el tiempo de los imperios paganos era la misma cosa. A ver, la teología etimológica, ¿qué significa etimológicamente teología? Es el estudio y el conocimiento de Dios, ciencia cultivada y enseñada originalmente por los paganos
que, empezando por Platón, trataban de comprender por medio del razonamiento cuál era la naturaleza, la esencia o la sustancia de sus dioses, de sus ídolos. Y ahí Platón le dio vida a sus dioses y le creó una vida y una existencia imaginaria y dogmática. Entonces, esto está en Wikipedia. Fíjense, la teología del griego teos, Dios, y logos, estudio, razonamiento, ese es el origen etimológico de los dos, viene de ahí, por lo que significaría el estudio de Dios, o sea, teología, el estudio de Dios, y por ende, el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Y es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Ahora, pero esta es la teología pagana. Cuando se habla de Dios, ¿se está hablando de quién? Del Dios de la Gran Babilonia, no está hablando de Jehová. El empleo de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia y a los filósofos griegos entre los siglos IV y V a.C. Este término, teología, fue usado por primera vez por Platón en la República, justamente año 379 a.C., para referirse a la comprensión de la naturaleza divina. Ahora, ¿qué trataba de entender Platón? La naturaleza de los dioses, por medio de la razón. Eso es la teología. Y de ahí surgen los dogmas que después Roma utilizó para definir a sus ídolos. Los dogmas filosóficos con los que los paganos modelaban a sus dioses son las cosas sacrificadas a los ídolos que los apóstatas de la iglesia primitiva usaron para crear la doctrina de Jezabel y para modelar a la imagen de la bestia, la imagen del dios de la bestia romana, el dios de las fortalezas, la imagen del dragón a la que empezaron a llamar el dios de la Trinidad, como lo anunció Jesús en la profecía del Apocalipsis y lo indica la misma Roma en el Catecismo romano. Ahora, ¿qué anunció Jesús? Como leemos en Apocalipsis 2.14, que veía venir el tiempo de la apostasía y que el rey enemigo iba a seducir a los apóstatas que lo iban a ayudar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam. Fíjense, ¿por qué? Por codicia de plata en el tiempo de Balaam. Y esto por codicia de poder y de dinero. Y enseñaba a Balac, el rey enemigo, en este caso Constantino, a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y cuáles eran esas cosas sacrificadas a los ídolos? Con las que crearon otro ídolo hicieron que el pueblo de Dios adore a los ídolos paganos. Esa es la doctrina de Jezabel. De ahí sale la doctrina de Jezabel. Como dice Apocalipsis 2, 20 y 24, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice iglesia, que se dice profetiza, que se disfrazó de iglesia cristiana, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, a fornicar con un ídolo, ¿qué significa? Adorarlo, adorar a ídolos y a comer cosas. Ese es el alimento que da Jezabel en su educación. Y es el alimento que dan los lobos. Y justamente, ¿qué pasa con el que tiene esa doctrina, como anuncia Jesús? El que tenía esa doctrina llegaba a conocer las profundidades de Satanás. Y eso se vio claramente cuando los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y buscaron asesinar a sus hermanos, ¿no? Como dice Juan, porque eran hijos del diablo. Y Dios le mostró a Elena, y está escrito en el Conflicto de los Siglos, páginas 62-63, lo siguiente, dice ella: aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así, con estos dogmas, dice Elena, se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Y fue así. Roma da testimonio de ello. Artículo 251 y 252 del Catecismo, dice Roma, para la formulación del dogma de la Trinidad, porque es un dogma. No es algo que esté definido en la palabra de Dios, sino es el dogma de Roma. La Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. ¿Y cuál es la sustancia? La naturaleza de los dioses que definió Platón. Y fíjense el artículo 52 lo que dice: la Iglesia
se utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. Entonces, la sustancia es el ser divino al que adora. ¿Y quién es? Es la sustancia de todos los dioses paganos. Es Satanás, escondido detrás de esos términos sacrificados a los ídolos. Porque Roma adora a Satanás. Y usa el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción entre sí. ¿Y qué es una hipóstasis? Una manifestación de la sustancia divina. ¿Y en este caso de quién? De Baal. Ahora, de ese modo, la sustancia de los dioses paganos, a la que Roma llama el ser divino en su unidad, el ser divino que se manifiesta en todos los dioses de la Gran Babilonia, y que es el dragón, llegó a ser la sustancia de las tres personas o dioses que forman a la falsa roca, al Dios de la Trinidad. Y enseñándole esa doctrina, la Gran Babilonia le empezó a dar a beber de su vino al pueblo de Dios. Como lo reconocen nuestros teólogos, que aprenden y enseñan la misma doctrina que Roma, antes de que Roma empezara a usarlos y posteriormente los introdujera en la Biblia católica, esos términos filosóficos creados por los filósofos y teólogos paganos no se encontraban en la Biblia. Y habla de Atanasio, que defendía el concepto niceno de Cristo, como ese Dios Hijo engendrado la sustancia del Dios Padre. Y en el segundo párrafo del libro de la Trinidad, página 153, leemos: por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. O sea, ¿qué pasa? La nueva terminología no estaba en la Biblia. Y pasaron décadas hasta que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque no los conocían. Ahora, ¿quién los introdujo? Roma. Y después, ¿cómo llegaron a la Biblia? Porque Roma y los sabios de Roma lo introdujeron en la Biblia católica, en los cadáveres de los dos testigos. Y la historia de lo que ocurrió en el tiempo de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado es clara y puede ser conocida por todos los hombres. Roma adoptó como propia la teología pagana y usó sus dogmas para definir a la imagen filosófica de Baal, a la que ella adora, al Dios de la Trinidad. Fíjese que esto también está cuando vemos los significados. Entonces, en significados.com, y cuando habla de teología, dice: la teología, que era pagana, fue aceptada por el cristianismo entre los siglos IV y V. Desde entonces, en el mundo cristiano, la filosofía y teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el Renacimiento. ¿Por qué? ¿Qué estudiaban? La filosofía pagana, las cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que estudiaban los teólogos romanos. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía, hasta que la secularización favoreció que se independizaran una de la otra. Pero fíjense, hasta la Edad Media era la misma cosa, porque era la filosofía pagana, la teología pagana, la misma cosa, porque la filosofía y la teología son la misma cosa. ¿Cuál fue el resultado? Los apóstatas empezaron a adorar al ídolo filosófico definido en la doctrina de Jezabel, adorando a Satanás y a los demonios, y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y aquí está el ser divino en su unidad, de las cuales el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo son hipóstasis. ¿Qué es? El Dios Sol, es Baal. Es el Dios de todos los paganos, el Dios de la Gran Babilonia. Y eso había sido anunciado, y lo sabía Pablo, que anunció la manifestación de la obra de pecado, y lo sabía Pedro. Fíjense lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 15. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, vendrá la apostasía, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será difamado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, por plata. ¿Y qué pasó? Como dice el versículo 15, como algunos que en ese tiempo se habían apartado de la fe, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, como Jesús lo anunció. Por la plata, por avaricia, el cual amó el premio de la maldad.
Y como dice Elena en Primeros Escritos, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y la pregunta es distinta de esa teología, la teología que se enseña en nuestros días en muchas facultades de teología? No, la respuesta es no, sigue siendo la misma. Esa era la teología que los lobos vestidos de ovejas, los educadores de Roma, estaban enseñando en las facultades de teología en el tiempo de Elena de White, dándole a beber de su vino a todas las naciones, como ella lo dejó registrado en Conflicto de los Siglos, página 640. Y ella dice, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de ¿quién? De Jehová, del único Dios verdadero. ¿Y quiénes son estos muchos? Está hablando de Roma y de los protestantes. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel, en tiempos de Elías. Por eso Dios tendría que enviar nuevamente al profeta Elías, porque los cristianos estarían adorando a quien, a Baal. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología, de la facultad de teología protestante, no solamente la católica, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios, porque están adorando un ídolo filosófico, no están adorando a Jehová. Y justamente esta es la falsamente llamada ciencia, de la que Pablo advierte a Timoteo, la falsa ciencia de la que en nuestro tiempo hay miles de licenciados, maestros y doctores, porque está lleno de este tipo de licenciados, magísteres y doctores. ¿En qué? En esta teología. Pero esa era la teología y la filosofía pagana ese tiempo, de la cual Pablo advierte a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿A qué llamaban ciencia en ese tiempo? A la filosofía, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Porque en ese tiempo también, por medio de esto, algunos se desviaron de la fe, profesando eso. Y ahora, cuando los lobos ya alcanzaron su primer objetivo, la teología que empezaron a desarrollar los filósofos paganos es la teología que se enseña actualmente en todas las facultades de teología de la Iglesia Adventista. ¿De qué? ¿De la Iglesia Adventista? Sí, de la Iglesia Adventista el séptimo día, ¿no? Porque los lobos son nuestros educadores, como podemos ver en la presentación de la tesis de doctorado de uno de nuestros teólogos más conocidos, en la que él muestra cómo fue creada la doctrina de Dios, el concepto sobre el ser divino que empezaron a modelar los filósofos paganos y ahora enseñan las escuelas de teología que adoran al ídolo filosófico común, a la bestia y el falso profeta. Y esto es muy interesante. Y tuve la suerte de poder ver esta presentación. La voy a ampliar así podamos ver todos lo que dice acá. Entonces, porque él habló de la doctrina de Dios, ¿no? La doctrina de Dios que tienen todas las iglesias. Y por supuesto la Iglesia Adventista. Porque él se doctoró con este estudio. O sea, llegar a tener este conocimiento le permitió ser nombrado doctor en teología, o sea, en el conocimiento del Dios que estudió. ¿Y qué Dios estudió? Fíjense, vamos a leer esto. Trasfondo filosófico y teológico ¿de qué? De la doctrina de Dios. Ese era el título de su tesis. Uno de los primeros intentos claros de definir a Dios desde la filosofía se encuentra en Parménides, en el 475 a.C. ¿Cuándo? En medio de Grecia. Ahora, ¿Grecia era cristiana? ¿Era un pueblo pagano? ¿Qué? ¿Por qué mete a Parménides? ¿Por qué no directamente las escrituras? Porque esa es la teología que estudian, porque eso le enseñan la Facultad de Teología en Puigari, porque esto es lo que aprenden todos los teólogos. Tienen que aprender filosofía para entender a los teólogos paganos y supuestamente cristianos para llegar a conocer a Dios. Y esto te muestra qué Dios estudia en nuestra Facultad de Teología, al Dios de Parménides. Claro.
Fíjate, Claro. al Dios de Perdón, Grecia, al Dios de la Gran Babilonia. Qué horror. acá hay una cosa interesantísima. La mujer del dragón, fíjate que lo que prevalece en su cuerpo, ¿qué es? El leopardo. ¿Y el leopardo a quién representa? A Grecia. Está muy bueno. Realmente cuando uno estudia todo esto, esto te aclara aún más el panorama, ¿no? Una Claro, pero maravilla. asombroso es que esto es lo que estudian nuestros teólogos en la Facultad de Teología Adventista. Y por eso, por este conocimiento, adquirir este conocimiento ahora, es un doctor en el conocimiento de qué, Dios, el Dios de Parménides, ¿no? Y fíjense lo que dice, uno de los primeros intentos claros de definir a Dios, y lo llama Dios, ¿a quién? Al Dios de Parménides. Y no diferencia a Jehová y al Dios del polantista de este Dios, porque está diciendo que el Dios de Parménides es su Dios, porque Parménides trató de definir al Dios de el autor de esta tesis. Dice, uno de los primeros intentos claros de definir a Dios desde la filosofía se encuentra en Parménides, el 475 a.C., un pagano, ¿no?, que ofrecía sacrificio a los demonios. En el poema a su pupilo Zenón habla de un ser, y lo pone con mayúscula como Roma, que no ha llegado a ser, sin movimiento y sin fin, que nunca fue ni será porque es ahora, dice. Parménides enseñó que la realidad era una y atemporal y rechazó la realidad de la experiencia humana como una realidad de segunda clase. Ahora, todo esto es desvarío filosófico. ¿Y a quién adoraban? ¿Y en qué se transformaron? Eran todos, los filósofos eran todos homosexuales, por eso eran parte de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, ¿no? Y en la próxima transparencia vemos Parménides dio inicio a una tradición que usa la vía negativa para hablar acerca del ser. ¿De quién? Llama el ser, ¿eh? El ser divino en su unidad, del Dios de Roma, del Dios de la Gran Babilonia. Pues tú estás hablando de Satanás, no del Dios de Israel. Y él, ahora, el que hizo esta tesis, es doctor en el conocimiento de Satanás, no del Dios de Israel, sino del Dios de la Gran Babilonia. Y así siguiendo. Entonces, cuando uno ve esto, acá le puse un extracto de las cosas que uno escucha acá. Tiene que ver, dice. Como podemos ver, y le tapé la cara acá al autor, porque, pobre, para reservarlo, porque bueno, como todos los que van ahí a estudiar a Puigari, le enseñan la misma verdura. Igual se nota quién es, Cristian. No, no se nota porque está totalmente tapado. Vos sabés por ahí quién es, pero no se nota. Ahora, como podemos, porque es negra, le puse un óvalo negro. Como podemos ver, Ya sé. el fundamento de este concepto, o sea, el concepto sobre Dios, no proviene de la revelación del Dios de Israel, de Jehová, por medio de sus profetas, sino fue captado por la mente de Parménides, un filósofo pagano, a través de la vía negativa, creando una ontología fundacional, como dice el autor de esta tesis, porque es el fundamento de todo el resto del conocimiento del Dios de la Gran Babilonia. Luego Platón creó el concepto de la sustancia eterna, el ser eterno, el ser divino en su unidad, el que adora Roma, la esencia eterna de la que Aristóteles demostró su existencia. Entonces van dogma sobre dogma, verso sobre verso. Ahora, y ese es el conocimiento que adquieren nuestros teólogos, y por este conocimiento ahora es un doctor, y sigue con Tomás de Aquino, todas las cosas, es increíble. Ahora, y usando la razón, como los filósofos que fueron guiados por la luz natural de la razón. Y como dice Pablo cuando habla de Romanos, llegaron a adquirir las costumbres de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, porque se volvieron sodomitas. El santo Tomás de Aquino alcanzó un mayor conocimiento de Dios teóricamente, del ser, que es la esencia eterna, y la causa, dice, primordial del movimiento, el primer motor. Ese es el razonamiento brillante de Tomás de Aquino. Entonces, cuando uno lee esto, da ganas de llorar. Ahora, uno puede entender que los griegos o Tomás de Aquino fuera un ignorante, pero nuestros teólogos, con las instrucciones que Dios nos dio, que adoren a esto, porque están adorando a esto que está acá. Están adorando al Dios de Parménides, de Platón, de Aristóteles, al Dios de Roma. Está adorando a Satanás, y por este conocimiento es doctor en teología, y al tener este
título ahora está autorizado para poder enseñar al pueblo adventista. ¿Es este el verdadero conocimiento de Jehová o es el conocimiento del Dios de la Gran Babilonia? Es evidente que este es el conocimiento del Dios de Babilonia, ¿eh? De la imagen a la que adora la bestia religiosa, del ser divino en su unidad. ¿Eh? Ahora pues, después de este estudio, nuestro hermano es doctor en el conocimiento del Dios de la Gran Babilonia. Y ese título lo habilita para enseñar su conocimiento al pueblo adventista. ¿Y dónde lo adquirió? En la Facultad de Teología Adventista. ¿Eh? Y parece una broma, pero es real. Por eso el pueblo adventista está en la condición de que está. Y el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque los lobos lo engañaron y le dieron a beber del vino de Babilonia, y que se crea rico, cree que conoce la verdad y no sabe qué está comiendo. En cumplimiento de lo que Dios anunció, la bestia y el falso profeta ya se unieron en puntos comunes de doctrina, en la doctrina de Jezabel, como ya lo vimos, y empezaron a adorar juntos al dragón. Y podemos ver que los lobos vestidos de ovejas ya pusieron delante nuestro la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás y a recibir su marca. Como dice Elena en Evento de los Últimos Días, página 133. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra, adora un ídolo. Y esta es la religión, la adoración de ese ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ya se unieron. ¿Y aquí está adorando los protestantes? Al ídolo de Roma. Ya estrecharon las manos del catolicismo. Ahora, ¿y aquí está adorando el pueblo adventista? Al mismo ídolo. ¿Quién lo introdujo? Los lobos vestidos de ovejas, como Dios dijo. El enemigo entraría y sembraría la semilla de la cizaña. E introduciría la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y lo estamos viendo con nuestros ojos. Ahora, ¿qué haremos al ver esta señal en los tiempos? Porque es una señal muy clara la que vemos. ¿Oiremos las palabras de Jesús y las haremos? ¿O como hombres insensatos y siervos malos comeremos y beberemos de la mesa de los borrachos? Entraremos por la puerta ancha y recorreremos el camino espacioso que lleva a la perdición y construiremos nuestras casas sobre la arena. Por eso Dios se preocupó en dejarnos advertencias por medio de Elena, y dice ella: ¿somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? ¿O seguimos a Jehová, o adoramos a Baal y somos siervos de Satanás? ¿Adoramos a Jehová o a Baal, al Dios viviente o a los ídolos? Ahora, ¿qué estaba adorando nuestro hermano en su doctorado? A los dioses de Babilonia, a los ídolos, y los llama Dios. ¿A quién adora? A Baal. ¿Y a quién adoran nuestros teólogos? A Baal. ¿A quién aprende a conocer? El título teólogo, ¿qué indica? Conocedor de Baal. Y el título de Magister, máster en Baal. Y el otro es doctor en Baal. Eso es lo que está pasando en la Iglesia Adventista. Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría, y el pueblo adventista está practicando la idolatría. Es tan fácil hacer una imagen de ideas o objetos acariciados como lo es hacer dioses de madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando, dice Elena, al verdadero Dios, a Jehová, según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando a algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? ¿Y qué ídolo filosófico ponen en nuestra facultad de teología? Al ídolo filosófico de la Gran Babilonia. Y termina diciendo Elena: Dios es un Dios de verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 162. ¿Y qué dijo Pablo justamente de la filosofía? Y de los griegos y los romanos. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo que Platón, Aristóteles y los filósofos griegos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Al ser al que adoran es al dragón, a Satanás, y a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Cuidado.
porque la copa de Jezabel es la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso, en Isaías 45:20, Dios nos dice lo siguiente: reuníos y venid. Y esto lo va a pasar en el fuerte pregón. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva, a un ídolo. Porque un ídolo no puede salvar. Entonces, ¿por qué toda la misión del pueblo de Dios? Para que sus hermanos se puedan salvar. ¿Por qué el mensaje de Elías? Porque el Dios de la Gran Babilonia no puede salvar. Satanás no puede salvar. El ser divino en su unidad, el ser divino, que la esencia divina de los dioses de Babilonia y del Dios de Roma, no puede salvar. Por eso el llamado a todos los hombres para que busquen al único Dios verdadero, al único que los puede salvar. Es por eso que Jesús, el verdadero Jesús, nos advierte que no entremos por la puerta ancha que los lobos pusieron delante de nosotros, dado que esa puerta, ese Jesús, no es Él, sino que es Satanás disfrazado de Jesús. Y nos da la instrucción de buscar la puerta estrecha hasta encontrarla, para poder entrar por ella y empezar a recorrer el camino angosto que ya llega a la vida, siguiendo sus pisadas. Por eso nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, no entre por la otra puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y muchos, lamentablemente muchos adventistas del séptimo día van a ser los que entren por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, hay que buscarla para encontrarla. No está delante nuestro, no está en las 28 creencias. Hay que buscarla. Lo que está en las 28 creencias es lo que se estudia en las facultades de teología de la Iglesia Adventista, lo que los lobos enseñan. ¿A quiénes? A nuestros teólogos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son los siervos de Jezabel. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué fruto vemos en la facultad de teología nuestra? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, todo hombre que esté en la iglesia adventista y que no llegue a dar buen fruto, que no sea transformado por Dios en un árbol bueno, es cortado y echado en el fuego. Así dice Jesús, que por sus frutos los conoceréis. Y por eso Jesús nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Se lo puede dar un teólogo que sale de Puigari? No. ¿Por qué? Porque a nuestros teólogos lo están haciendo adorar a Baal. ¿Y qué alimento puede dar un teólogo, un pastor de la iglesia adventista? Lo que le dieron a él. Ese es el problema. Porque un ángel de la Odisea tiene el mismo tesoro en su corazón que todos los ángeles de la Odisea. Y es lo que sembró justamente el enemigo, la semilla de la cizaña. Por eso Jesús dice: bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, dándole el verdadero alimento, porque ¿qué alimento habría en medio de la iglesia? Y estas son las palabras de Jesús. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué cosa? La comida y la bebida de los borrachos, y la mesa de los borrachos, la mesa de los demonios. Y que el que come y bebe la mesa de los borrachos, ¿qué alimento le daría al pueblo? El que está en la mesa de los borrachos. ¿Y dónde está la mesa de los borrachos? Y ya vimos, por ejemplo, que está en nuestra facultad de teología. Y que trae un pastor que comió y bebió de ahí. Y ese alimento a la iglesia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, Jesús está llamando al ángel de la Odisea, porque no sabe lo que está haciendo. Se cree rico, cree que conoce la verdad, pero cuando se dé cuenta y abre los ojos y se arrepienta, ahí va a ser perdonado y ahí Dios va a poder venir a morar en él, y ahí va a empezar la obra para transformarlo en un árbol bueno. Como Jesús lo anunció,
aunque sean pocos los adventistas que escuchen y guarden sus palabras, busquen, encuentren la puerta estrecha, entren por ella, edifiquen sus casas sobre la roca, sobre Jehová, y lleguen a dar buenos frutos. Con esa manada pequeña, como le llama él va a ir a la batalla final y va a llamar a la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia, y también van a construir sus casas sobre la roca, en las cimas del monte Sión, como leemos Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino, el verdadero. La verdad va a ser predicada en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, a eso somos llamados, a ser educados por Dios, a nacer de Dios y a reflejar la gloria de Dios, a tener el verdadero conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso solo puede hacerlo ¿quién? Jehová, nuestro Dios y nuestro Padre. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.